Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Domingos, aquellos que están presentes, una vez más es un gusto poderles tener aquí en casa, aunque hoy nos hemos despertado con un día bastante frío. Sabemos de que, como si por ahí una canción, Él nos sigue abrigando, ¿verdad? Su presencia, su amor nos sigue abrigando, aunque físicamente estemos con frío, pero el Señor sigue sacando el sol para buenos y malos, y eso yo creo que es una expresión de gratitud que tenemos que tener en nuestro corazón, ya que Él sigue siendo bueno a pesar de que la temporada tal vez no nos favorece el día de hoy, pero el Señor sigue siendo bueno, amén. Así que el día de hoy reciban un fuerte, cordial saludo de parte de los ministerios de Neshama, tanto de aquí de la ciudad de Quito como también de la ciudad de Tulcán, siempre haciéndoles llegar esa noticia de que estamos orando por sus vidas. Siempre lo vamos a decir, no nos vamos a cansar, porque es importante que ustedes lo escuchen, de que sepan de que están presentes en las oraciones todos los días, cada semana. Nosotros les tenemos presentes a ustedes, y como les decía el anterior domingo, posiblemente es verdad, tal vez no tenemos mucho contacto, ¿no es cierto?, con ustedes durante la semana, pero creo que levantar una oración siempre es importante. Claro que hay que complementarla muchas veces después también con acciones, pero el hecho de que se esté orando también es algo que nos motiva a indicarles de que son muy importantes, lógicamente para el reino de Dios y lógicamente también para nosotros. Así que reciban esos cordiales saludos de parte de los ministerios de Neshama. Y siempre estamos contentos de poderles tener aquí en casa, y ustedes tienen el privilegio, ¿no?, de poder compartir un momento de alabanza, de adoración, para aquellos que vienen físicamente acá a la casa de Dios, y para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, pues también un cordial saludo. Como siempre, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a sus casas, especialmente a sus corazones, con una palabra siempre de aliento, de transformación, de cambio, que viene estamos seguros, de parte del corazón de Dios. Así que, ¿cuántos están listos el día de hoy para poder escuchar las buenas nuevas? Amén. Amén. ¿Sí? Como siempre yo les voy a decir, vengan con esa actitud. No importa si hoy, el día de hoy amaneció frío. Muchos de nosotros en lo natural, ¿cuántos quisieron quedarse en la camita y se les pegó las sábanas, verdad? Como que chuta, qué frío, ¿no? Qué pereza levantarnos. Tal vez con el avance de la tecnología mejor es que hoy me conecto nomás en casa y a la final escucho el mensaje y cumplo. Pero los que están aquí, los que tuvieron, yo podría decir inclusive esa voluntad, esa fuerza de voluntad de levantarse temprano, y no importa si está lloviendo, y llegaron acá, pues les felicito. Recuerden que el Señor honra a quienes le honran, y recuerden que eso usted está sembrando y usted no sabe cuándo va a recoger, pero de que recoge. Así es la palabra de Dios. Así que bienvenidos una vez más, muchas gracias por venir a la casa de Dios, ¿no? Así que estamos listos, vamos a empezar. No se olvide, estamos viviendo el año de la obediencia, y algunos ya creo que se saben de memoria, ¿no? La próxima voy a quitar la diapositiva y voy a hacer pasar a alguien para que los reciban, así que vendrán preparados. Dice Éxodo 19:5, dice: ahora bien, si en verdad ustedes me escucharan y me obedecen, ¿no es cierto?, yo les trataré a ustedes como mi propiedad preferida. O sea, si de veras cumplen mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, dice, entre todos ellos a ustedes los trataré como a mi pueblo. Amén. Así que no se olviden, esta es la palabra que nos está sosteniendo durante este año, y es la que nos va a ayudar inclusive a terminar el año 2023 lleno de bendiciones. No sé si usted está viviendo una época de bendiciones, de retos, de pruebas también, por supuesto, pero cogidos de la mano de Dios. Al menos nosotros, en lo que a mí me respecta personalmente y en mi casa, me hemos podido ver el cumplimiento tal cual como dice aquí. Amén. Y aunque sabemos que nos falta mucho por recorrer, van a venir pruebas, porque todavía faltan 6, 7 meses, ¿no es cierto?, para que termine el año. Sabemos que en ese tiempo podemos enfrentar muchas pruebas, pero sabemos y estamos confiados de que de la mano de nuestro Padre vamos a salir victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Y vamos a empezar. Para ello yo quiero que me acompañe el día de hoy. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios en sus manos? Si no la tiene, pégase a un hermano cristiano el día de hoy. La palabra de Dios, tómela en sus manos y vamos
a ir al libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas. Estamos locos, Lucas, ¿no? Lucas. Locos, Lucas. Vamos a ir al capítulo 17. Nos vamos a ubicar en los versículos 11. Y vamos a leer hasta el 19. Los que están allá en casa también me van a acompañar en la lectura, me van a seguir si lo tienen, o si no, pues la podemos escuchar, la podemos, para los que están aquí presentes, también ver acá en pantalla, ¿verdad? Entonces, los que están ahí en Lucas, capítulo 17, van a seguir la lectura conmigo. Y dice, versículo 11, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son los 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Amén. Señor, amén. Un pasaje bastante conocido para algunos, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado esta historia de los 10 leprosos que fueron sanados, ¿no? Y podemos extraer lógicamente de esta porción de la palabra de Dios muchas enseñanzas, pero vamos a enfocarnos en una. Yo creo que es una situación muy particular, ¿no es cierto?, la que acabamos de leer, una situación, digámoslo así, también un poco extraña, inquietante, pero lógicamente es real, ¿no? Tan real que se sigue repitiendo en la actualidad esto que sucedió en ese instante. Porque recuerda que el Señor, todo lo que hizo, las obras que Jesús hizo en la tierra para dejar plasmado luego aquí en la palabra de Dios, es para que podamos nosotros aprender de la esencia de cómo se mueve nuestro Padre, o cómo nos movemos nosotros como seres humanos y como hijos de Dios aquí en esta tierra. ¿Y por qué decimos esto? Porque estoy diciendo que es una situación real que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. ¿Usted qué cree? Porque muchos de nosotros, y decimos nosotros, de los que decimos seguir a Jesús, tenemos la misma actitud que estos 9 leprosos. Estamos hablando de 10, ¿no? Y aquí se exalta la acción de uno de ellos. Tenemos la misma actitud de estos 9 leprosos que jamás volvieron con un corazón sincero a Jesús, con un corazón agradecido, con un corazón cambiado, debido a lo que Jesús había hecho por ellos, o lo que está haciendo, o lo que hará en nuestras vidas. Y es inquietante esto, ¿no es cierto? Pero podemos entender que es la cruda realidad. Usted ha tenido la oportunidad de conocer en algún momento dentro de su vida cristiana, no sé, los que están atrás de un dispositivo allá en casa, ha tenido otra vez la oportunidad de conocer personas que han sido sanadas, que han recibido milagros majestuosos de parte de Dios. Algunos, hasta me atrevería a decir, curados de ciertas enfermedades terminales como cáncer, yo que sé, lupus, leucemia, bueno, ¿no? Tanta cosa. Antes de empezar por ahí estábamos haciendo una especie como hasta de broma. Han sido curados de la ceguera, ¿verdad? Tal vez de falta de habla, de sus oídos. Han sido curados de una manera extraordinaria. Para otros, sus familias han podido ser restauradas, sus vidas han sido levantadas, personas que han sentido la presencia de Dios, que han sido tocados por el Espíritu Santo, han sido llenos del Espíritu Santo, que han sido liberados muchas veces también, ¿verdad? Podemos decir inclusive que han podido caer al piso, han sido ministrados por Dios una infinidad de veces, incluso podemos decir que han recibido visiones, han recibido nuevas lenguas, pero a pesar de ello no cambian sus vidas. Usted puede tal vez relacionar o conoce a alguien, muchos pueden decir: chuta, eso me ha pasado a mí. Hay que ser sincero, ¿no? Chuta, yo muchas veces he ido a encuentros, he ido a retiros, he orado en lenguas,
como por ahí sabe decir un pastor bastante reconocido, le ha cogido la chiripiorca, se ha dado las vueltas, pero después se da cuenta de que usted sale y sigue lo mismo, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué sucede eso, no? ¿Por qué no cambian sus vidas? ¿Por qué no toman en serio las cosas del Señor? No toman en serio su fe. O lo que es más, hasta incluso se han alejado de Dios. Recuerda, hace tiempito hablábamos de que hay personas, ya que estamos viviendo los últimos tiempos, y digo lastimosamente, pero después también me doy cuenta, digo, y a la final está escrito, pues. O sea, no podemos lamentarnos tanto porque a la final está escrito. Dice que en el final de los tiempos muchos serán engañados, aún los elegidos, los escogidos. Eso quiere decir que todos los que estamos aquí somos escogidos, ¿verdad? Y que al ser escogidos podemos estar dentro de esta estadística. Y yo he escuchado pastores reconocidos, gente que fue líder, que fue impactante en el mundo cristiano, alejarse de Dios. Gente que escribió libros, ha escrito canciones, ha sacado discos en alabanza y adoración al Señor. Y luego estos mismos personajes salieron a hacer declaraciones de que ya han abandonado su fe. ¿No es cierto? Entonces han sido tocados, han sentido la presencia de Dios, han estado expuestos a la presencia de Dios. Pero ¿qué sucede en sus corazones? Y hoy tal vez podemos tener la respuesta para aquel comportamiento. Y es que, escúcheme bien, pondrá atención. Y es que no importa tanto ser tocados por Dios, o no importa tanto recibir un milagro, sino que lo más importante, escuche bien, es cambiar nuestra forma de vivir. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos aquí presentes, en algún momento han recibido un milagro de parte del Señor? Amén. Levanta su mano. Y le voy a preguntar algo. Y no le voy a pedir acá que a la pastora que les enfoque. Pero créame, yo estoy seguro, a mí nomás me van a enfocar, así que no se preocupen. No pierda la vergüenza, yo nomás voy a quedar mal. Pero ¿cuántos después de recibir el milagro, después se jalaron? ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuántos después de recibir un milagro, seamos sinceros, han dudado de la presencia de Dios en sus vidas? Han dicho como que, ¿dónde está el Señor? No sé, como que empieza a dudar. ¿Sí o no? Entonces, recuerde, escuche bien. No es tan importante ser tocado, sino cambiar nuestra forma de vivir. Y eso significa que debemos de construir cada día nuestro carácter conforme al de Cristo. ¿Usted en algún momento se ha puesto a interceder para que el Señor forme su carácter? Sí. Yo el día de hoy, y esa es la enseñanza, le recomiendo que en su devocional de la semana incluya el hecho de que el Señor trabaje en su carácter. Y si le va a pedir que trabaje en su carácter, créanme que le va a costar. Así que no nos debemos de preocupar de cuántos milagros vamos a recibir, que no estoy diciendo que eso sea malo. Recibir milagros ayuda a afirmar nuestra fe, ayuda a afirmar nuestra creencia en Dios, pero más que recibir milagros debemos de construir nuestro carácter, ¿no es cierto? De cuánto cambiamos nuestra vida, de eso significa lo que estamos el día de hoy compartiendo. Es por eso que el día de hoy a la enseñanza se le ha denominado tocados, ¿no es cierto? Porque fueron tocados, pero no cambiamos. Muchos somos tocados, pero no cambiamos. Estamos expuestos a la presencia de Dios, pero seguimos estando en lo mismo. Hemos pasado horas, algunos que hemos tenido la oportunidad de ir a encuentros, hemos pasado horas en la presencia de Dios, hemos llorado, hemos sentido la presencia, pero después de un tiempo, sea una semana, yo que sé, 10 días, 15 días, volvemos a estar en lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hay un dicho que dice, no sé si ha escuchado, dice, las circunstancias no hacen al hombre, solo las revelan. Cuando nos exponemos a cierto tipo de circunstancias, ¿cómo es lo que tú reaccionas a eso? Está temblando. ¿Sí?
En otras palabras, las circunstancias, sean buenas o malas, escúcheme bien, las circunstancias, sean buenas o malas, sacan a la luz lo mejor o lo peor de nosotros. ¿Sí? ¿Cómo es lo que tú respondes ante un tipo de circunstancia X que se presenta en tu vida? Es más, me permite el día de hoy tocar un poquito la heridita. Piense en esa patica que le está cojeando. Piense por un momento, ¿no? ¿Qué es lo que ahorita le está luchando? Dice, mi carácter. A veces, como les decía antes de empezar, a veces no me soporto ni yo mismo. Yo tengo un carácter pateable. ¿Han escuchado eso? Dice, ya está, a mí me da ganas de coger y patearme a mí mismo, ¿no? Ya, pues hombre, cambia. O sea, ese carácter de bulldog que a veces no se nos viene, ¿no? Iracundo, incomprensible, rencoroso, ¿verdad? Entonces, a lo que voy, la pregunta es, cada vez que se presenta esa circunstancia que nos hace tambalear, que sabemos de qué pata cojeamos, ¿no es cierto? ¿Cómo respondes tú? Y es lo que nos mantiene como que, otra vez en lo mismo, ¿no es cierto? Y otra vez en lo mismo. Entonces, simplemente la circunstancia lo que hace, sea buena o mala, es sacar a la luz lo mejor o lo peor de ti. En este caso fue un momento de bonanza para estos hombres, ¿no es cierto? Una circunstancia, digámoslo así, a favor. Se trató de un milagro de sanidad que sacó a la luz lo que había en el corazón de aquellos 9 leprosos. Lógicamente que se quedaron sin hacer nada, ¿no? Que eran supuestamente, escuche bien, creyentes. ¿Por qué? Porque eran parte del pueblo de Israel, ¿no? Mientras que el otro era samaritano, solo un samaritano. Y eso es, por eso la palabra es clara, todos los detalles tenemos que nosotros centrarnos en todos los detalles que acabamos de leer, ¿no? Por algo dijo, ¿no? Era samaritano. Los otros eran israelitas, judíos, ¿no? Según la palabra de Dios. Y lo que salió de sus corazones a través de su manera de actuar, vemos que no fue tanto, entre comillas, de bendición. Entonces la pregunta aquí, ¿no? ¿Por qué no regresaron los 9 leprosos a Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les viene a la cabecita? ¿Qué dirían ustedes en este momento? ¿Por qué los 9 leprosos no regresaron y uno sí? ¿Qué creen? Y podemos aquí, ¿no?, tratar de mencionar algunos motivos por los cuales tal vez, ¿no?, estamos diciendo, al leer, ¿no es cierto?, al meditar un poquito, podemos determinar por qué fue la razón, ¿no es cierto?, que esos 9 leprosos no regresaron a Jesús. Y del por qué no se convirtieron de verdad, por decirlo así, ¿no es cierto? Simplemente eran creyentes, pero como lo que acabamos de decir, ¿no?, eran creyentes, pero seguían cayendo en lo mismo, ¿no es cierto? Del por qué no nacieron de nuevo y por qué solo uno, tan solo uno fue salvo y se hizo, digamos así, un creyente de verdad. Y esas razones son las siguientes, vamos a tratar de verlas, ¿no? Punto número 1. Porque estaban ciegos espiritualmente hablando, ¿no? La Biblia es muy clara, dice en el verso 15, dice, solo uno vio que estaba sano. Solo uno pudo darse cuenta del milagro tan tremendo que recibió, que fue sano. Y fue ese samaritano, ¿no? Y aunque los otros, lógicamente, en lo natural también estaban sanos, espiritualmente no lo vieron. Solo veían la sanidad en lo natural, se enfocaron solo en lo natural. Entonces, ¿por qué a veces nos pasa esto? Porque no vemos espiritualmente las cosas nosotros. Yo siempre le he dicho, ¿qué milagro recibió el día de hoy? De vida, la vida. Pero me voy a poner como abogado del diablo el día de hoy, como que yo fuera un ateo, ¿ya? Para que se den cuenta, ¿no? Pues decir, a ver, ¿qué milagro recibiste hoy que hablas tanto de Dios? Muchos respondieron la vida. Y el asesino también vive. Está en la cárcel, también está con vida. Entonces, ¿qué? ¿Qué milagro es ese? ¿Qué me responden ante eso? Milagro conocerle a Dios. Ya. Vamos, ¿no? La misericordia de Dios. Ya. Estamos disfrutando y viviendo la gloria de Dios. Y la gloria de Dios lo abarca todo. Y ahí podemos decir lo que es de Dios y lo que es del diablo. No que está en la cárcel juzgado, los sentenciados. Eso no es de Dios. Yo vivo y siento la gloria de Dios. ¿Listo? Muy bien.
Lo que a mí me gusta es que no nos quedemos callados, ¿no? Que tengamos razones, ¿no? Es que la vida nomás. Ey, no es cierto, ¿no? El asesino también vive, ¿no? Que ahora no hay. Y ponemos argumentos, ¿no? Y nos gana. Hay muchas cosas por qué agradecer. Hay muchos milagros que los tomamos como por default. ¿Qué milagros serán? Usted va a almorzar el día de hoy. Sí. ¿No es un milagro? Despertarse También es un milagro. despertarse no es un milagro. El hecho de que esté con sanidad no es un milagro. El hecho de que esté completo no es un milagro. ¿No es cierto? El hecho de que tenga un abrigo para taparse en este frío no es un milagro. Ah, no, es que trabajo. Es que es con mi plata, hermano. Y no se da cuenta que el trabajo es por la gracia de Dios. Porque usted se encuentra dentro de las estadísticas a nivel inclusive económico, dentro de las personas que pueden llevarse un plato de comida. ¿Cuántas veces come al día usted? Muchas Y a veces más. Por ahí hace tiempo yo escuchaba en una conferencia así mismo, en donde decían que las siguientes preguntas: ¿come 3 veces al día? Sí. ¿Tiene un techo donde dormir? Independientemente si paga arriendo o no, no, eso no nos importa. ¿Tiene un techo donde dormir? ¿Tiene ropa en su closet? Sí. Al menos unas 3 mudadas. Sí. Eso ya significa que usted es rico. No, dice, ¿qué va a hacer que yo soy rico? Es más, le voy a ir un poquito más arriba del nivel. ¿Cuántos en casa tienen agua tibia? Amén. Eso ya es un lujo. ¿Sabía eso? Y muchas veces nosotros nos quejamos, ¿no?, de nuestra situación. Porque estadísticamente hablando, no todas las personas, creo que el 20%, menos del 20% no tienen agua caliente en su casa. Posiblemente lo otro sí. Muchas otras personas comen una sola vez al día. Pero usted come 3. Y a veces nos quejamos, ¿no es cierto? Eso no es un milagro. No hay razones para poderle dar gracias a Dios en su vida de lo que Él está haciendo. Pero no vemos, ¿no? A veces nos cegamos. Dicen, no, es que para mí la felicidad sería tener el carro de último modelo, el del año. El de poderme comprar la mansión que yo quiero con piscinita, para darme algún ratito el lujo de meterme en la piscina. Para mí eso sería bendición. Cegado, porque nos enfocamos en las cosas naturales. Y eso sucedió con estos hombres, que finalmente fueron sanados, pero espiritualmente seguían ciegos. Ah, ya fui sano. Porque su objetivo era la sanidad física, nada más. Nada más. Estaban ciegos en lo espiritual. Ellos no se habían dado cuenta, no vieron, no visionaron, ni entendieron la magnitud de lo que Jesús acababa de hacer en sus vidas. Porque Jesús, el objetivo de Jesús era sanar físicamente al ser humano. Sí, pero eso, lo que quería era que se convierta, que creyeran en Él como Hijo de Dios. Ese es el objetivo principal. Y muchos de ellos solamente recibieron la sanidad. Ah, estoy sano, listo. ¿Quién sería? Sí, por ahí un tal Jesús me sanó, pero continúo con mi vida. Y no acababan de entender de que no era tan solo recibir una sanidad física, tal vez. Y muchos de nosotros estamos de la misma forma. No vemos, no entendemos la magnitud de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso es que seguimos cayendo en lo mismo. No nos damos cuenta. Por eso el día de hoy, miren cuántas oraciones, ¿no? A veces a usted se les ha acabado, si les ha pasado, que dice, chuta, yo me meto al cuarto a orar y a los 10 minutos ya no tengo que más decir. ¿Les ha pasado? Miren cuántas cosas. Señor, molde a mi carácter. Permíteme ver como tú eres. Permíteme entender la magnitud de lo que tú hiciste en mi vida, para poder ver conforme a lo que tú quieres que vea. Punto número 2. Porque solamente nos interesa solucionar los problemas cuando nos acercamos a Dios. ¿No es cierto? Y justo de esto estábamos hablando hace un ratito. ¿Sabía usted que muchas veces el Señor no nos da las cosas que pedimos? No responde acerca de una oración que hemos hecho durante tal vez mucho tiempo. Nos mantiene todavía en esa lucha, entre comillas, de tal vez estar batallando en el área financiera, en el área familiar, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser.
Porque justamente es el motivo por el cual nosotros buscamos a Dios. Que si el Señor nos diera eso, posiblemente nos alejaríamos de Él. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque como seres humanos tendemos, nuestra naturaleza es buscar solucionar el problema, y cuando ya está el problema solucionado, gracias, nos apartamos de Él. ¿No es cierto? Como dice el dicho, ¿no? Buscamos al Dios bombero. ¿Has escuchado eso? Sí, ¿no es cierto? Se está quemando todo, llamamos a los bomberos. Pero cuando no se está quemando nada, ¿usted sería capaz de llamarle al bombero? O sea, invitarle un cafecito a su casa. Si no está quemando. Entonces, así es el Señor, ¿no? Necesitamos que resuelva algo. Señor, ahí sí vamos a la iglesia, ¿no? Pues como que chuta. Pero ya viene el Señor, nos resuelve. Después, gracias. Cuando tenga otro problema, y te de llamar, Señor. Nos vemos. Hasta la próxima. Y en el caso de los 9 leprosos, su problema central era su enfermedad. Estaban tan centrados en su enfermedad que era para ellos un problema. ¿No es cierto? Pero no se daban cuenta que ese problema ocasionaba otros problemas que se conocen como raíces espirituales. Todos los problemas que salen ante una circunstancia que se presentan en nuestras vidas solo son frutos. ¿No es cierto? Cuando estamos batallando con nuestro carácter y alguien se acerca y le respondemos de una manera inadecuada, vemos el fruto, ¿no? Se enojó y me mandó al cebo, me mandó al pan, me insultó en todo tipo de lenguas, me acabó. Pero no nos damos cuenta que solamente eso es un fruto. Y a veces nosotros cometemos el error, como hijos de Dios, escúcheme bien, de atacar el fruto. Decimos, es que ese es así, es que el de acá es de esa forma. Pero no nos hemos puesto a pensar las circunstancias, los motivos que lleva a esa persona a comportarse de esa manera. ¿Quién de nosotros como líderes, y esto es una palabra para los líderes, para nosotros, para ustedes, para los que ya no son ovejitas, porque yo estoy seguro que todos estamos aquí presentes, nadie es ovejita. ¿O cuántos de ustedes recién se convirtió hace poquito tiempo? Muchos llevamos años. ¿O no? Y recuerda que no depende del tiempo, porque puede haber personas que transforman su vida de una manera radical que en días pueden ser más maduros espiritualmente que otros que llevan años. No depende del tiempo, depende del corazón. Pero muchas veces nosotros respondemos ante una circunstancia y mostramos un fruto, pero no vemos las raíces. ¿Por qué se comporta de esa forma esa persona? Y para ello se necesita un trabajo. Ellos solamente necesitaban ser sanados a nivel de la lepra, pero no se daban cuenta de que atrás de eso en su corazón podían tener problemas espirituales, semillas que van sembrando, ¿no? Que espiritualmente hacen que otros problemas se presenten después. Y si no se atacan esas raíces, habrán cosas nuevas en nuestra vida que se podrán presentar, ¿no es cierto? Ejemplo, y por ahí escuchaba algo yo, ¿no? Una vez a un hombre de Dios escuché decir esto, ¿no? ¿De qué me sirve orar para que te cures de cáncer del estómago o de cualquier otra circunstancia si después de ser curado vas a seguir comiendo como un glotón y no vas a cuidar tu cuerpo? Porque a la final estás con un problema ya, el cáncer del estómago, lo que sea, ¿cierto? Pero después no te sigues cuidando en la comida, porque atrás de eso hay una raíz, que es lo que provoca eso. Muchos han dicho que el hecho de la comida, atrás está la bulimia, ¿cierto? El que se quieren ver flacos, la anorexia, y eso, más atrás de eso, ¿qué es? Baja autoestima, ¿no es cierto? El querer parecerse a los moldes que nos presenta Hollywood, la televisión, tener un modelo de cuerpo, ¿no? Es que la modelo 90, 60, 90, que si no estoy así, chuta, soy lo peor. Y así tenemos los estereotipos, ¿no? Y nos damos cuenta que esa es la raíz. ¿Qué? ¿Cuál es la raíz? La baja autoestima. El que no te valoras como hombre, como mujer. ¿Y eso qué significa? De que no has creído lo que Dios dice de ti en la palabra, ¿verdad? Entonces miren cómo van llegando, ¿no? A la final, la bulimia, la anorexia,
¿no es cierto? El canto, de esas cosas son frutos de las raíces que se debe cortar. Entonces, si te curas en eso, habrá otras cosas que después surjan, si es que no se corta de raíz el problema. Y para ellos, lógicamente, esta enfermedad representaba también esa raíz, ¿no? Que no les dejaba tener su propio negocio, trabajar libremente, compartir con otras personas. No les permitía tener una vida emocional sana con los demás, no les permitía. Pero lo inquietante aquí es que una vez solucionado su problema, porque fueron sanos, corrieron inmediatamente a sus vidas cotidianas, estos hombres, olvidándose de la persona que les ayudó, olvidándose de la persona que les sanó, que fue el instrumento para que ellos puedan ser libres de ese problema central, de esa raíz. Su actitud fue extraña. Y tal vez podríamos catalogar esta actitud como egoísta, interesada, mezquina, o simplemente desagradecida, porque en la palabra de Dios menciona de que solo uno regresó, ¿qué dice? A dar gracias. Que como dice el dicho, ¿no? Aquí, no sé si así sea o se conozca solamente aquí en el Ecuador, no sé si solo sea en Ecuador o sea a nivel general, pero ¿ha escuchado la frase que dice indio comido, indio ido? Sí. ¿Sí has escuchado? Hoy dice, ¿saben decir? Hoy vamos a hacer la de indio comido, indio ido. ¿Eso qué quiere decir? Que a la final solo te interesa ir a comer, literal, ¿no? O sea, porque ya, y de ahí ni siquiera pregunto cómo estarán, me voy y chao, vamos. Indio comido, indio ido. Hace referencia de que alguien recibe una atención, pero que se retira inmediatamente, sin saludar, sin hacer ningún tipo de contacto, de saludo, sin siquiera agradecer inclusive, porque ¿sabes? Indio comido, indio ido, decimos así, para que no nos vean y no nos digan que nos queremos. O sea, ni siquiera le dices gracias, ¿no? Nos vemos. Se fue, se peló, ¿verdad? Y a veces eso nos pasa a nosotros como creyentes delante de Dios. No aplique espiritualmente hablando el indio comido, el indio ido en la casa de Dios. Mucho más con la presencia de Dios. Ya me dio lo que quería, me ayudó a resolver el problemita que tenía, así que gracias Dios, me voy ahora sí. Indio comido, indio ido. No busquemos a Dios solo para recibir una atención, algún beneficio. Y una vez alcanzado lo que necesitamos o lo que queríamos, chao. ¿Cuántos de ustedes, y yo les animo como pueblo de Dios, a los que están allá en casa, venga un día a la iglesia, y si es que ustedes ya lo han hecho, les felicito, pero si no, porque yo sé que a ustedes no les pasa, sino a los que están atrás del dispositivo. Venga un domingo predispuesto a no pedir nada, absolutamente nada. Señor, mi situación, Señor, que el día de mañana me vaya bien, esta semana, por favor, la comida, no venga a pedir nada, venga a entregar, venga a dar. Un día así, predispóngase a dar. ¿Y qué significa eso? Levántese temprano, dé. Si le piden algo, dé. No venga a pedir nada, venga a decir, Señor, aquí estoy, te vengo a entregar mi alabanza y mi adoración. Por eso hay algunas canciones que me gustan, ¿no? Si no vengo a pedir, ¿has escuchado esa? No vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Digo, esas canciones son escritas, ¿no? Lógicamente con ese sentido. Venga algún domingo, venga con esa actitud, no venga a pedir nada. Yo sé las necesidades que tienen. No estoy diciendo que sea malo pedir por sus necesidades. No. Entiéndame bien. Pero un día, un domingo, un día a la semana, lo que sea, predispóngase eso, póngase como objetivo, no te voy a pedir nada. Aunque esté con 1000 necesidades, no te voy a pedir, simplemente vengo a darte. Por eso yo felicito a los que están aquí presentes. ¿Por qué? Porque es su tiempo. Porque tranquilamente se hubieran podido quedar en casa. A la final, la tecnología nos ayuda, ¿no? Se conecta a través de las redes sociales y listo, se acabó. Pero el hecho de venir está entregando su tiempo. Venga, entregue. Pero no venga como si también así, chuta, ya entregué mi tiempo, ahora sí, dame Dios. Que también podemos hacerlo, no se preocupe.
Pero venga con una actitud de no recibir de parte de él. Venga a dar, venga a entregar. ¿Me estoy diciendo entender? Venga, en algún momento predispóngase en su corazón y diga, no quiero nada, Señor. Sé que tengo 1000 problemas, sé que tengo 1000 necesidades, sé que podría decir, Señor, ayúdame en esto, no de acá, mira la situación, no de acá, mi corazón, el uno, el otro, mi papá, mi mamá, mis hijos. Yo sé, y el Señor también le va a decir, yo sé que tienes esa necesidad, tranquilo, yo conozco. Pero ven a entregar también algo. Entrega. Y para los adoradores, ¿cuántos son adoradores aquí? Levanta su mano. Todos debemos levantar, todos somos adoradores. La vida de un adorador es entrega. Así que es lo que más debe estar primando en nuestra vida, es entregar. ¿No es cierto? 3, punto número 3. No rodearse de las personas por no rodearse de las personas correctas también. En este punto creo que el leproso extranjero fue el único que estuvo solo, escúcheme bien. ¿Por qué? Porque en tiempos de Jesucristo, ¿usted sabía de que los judíos y los samaritanos no se llevaban? ¿Sabía eso? Históricamente hablando era como una guerra, ¿no? Que si se topaban por ahí, empezaban el pleito, ¿no? ¿Qué? ¿Cierto? Así, no, en serio. Que era tan radical la pelea que no podían ni toparse en el camino porque había pelea. No se llevaban, no se soportaban, ¿verdad? Y yo creo que eso fue algo beneficioso para el samaritano en ese punto. Porque él estaba solo en medio de otros 9 que eran judíos, porque era samaritano. Los demás, según se da a entender las escrituras, no dice nada más. Yo entiendo de esa forma, dice que eran judíos. Entonces, a pesar de estar con ellos, el samaritano estaba solo. O sea, tal vez se mantenía como leproso, pero no andaba con los otros 9 juntos. Porque no podían compartir los mismos pensamientos, no podían llevarse. No era la misma cultura, los mismos valores. Es más, a mí se me viene que en ese momento alguien de los 9 quizá quiso regresar a Jesús, como lo hizo el samaritano, pero tal vez sus compañeros lo desanimaron. No lo dice la palabra, solamente estoy suponiendo. Es como que ¿para qué? Vamos más bien a disfrutar ya de nuestra sanidad, ¿para qué vamos a regresar? Pero este hombre, al no estar rodeado de las personas incorrectas, pudo regresar. Tal vez se desanimaron entre ellos. Y a veces eso nos pasa, ¿no? Nos rodeamos de personas que nos alientan a renunciar, más bien. No sé si a usted le ha pasado eso. Como que dicen, ¿para qué? Ahí está tu Dios. ¿Dónde está? ¿Para qué vas a la iglesia? Metido ahí en la iglesia, ¿no? Y no hace nada por vos. Metido en la iglesia y ve cómo tienes los mismos problemas, ¿no? Y metido ahí en la iglesia. Te desanima, ¿no? Te desanima. No sé si a usted le ha pasado, ¿no? Yo sé que sí, estoy seguro. En vez de apoyarte, te siguen desanimando. Para que ahí estás metido en la iglesia, sirviendo en la iglesia. Y sigues con los mismos problemas. Te alientan a renunciar, más bien. ¿Sabía usted, esto como un paréntesis, ¿no? Y yo creo que se quede grabado esto en su corazón. ¿Sabía usted que dicen los expertos estudiosos en conducta humana que somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos? O sea, nuestra conducta, nuestra forma de comportarnos se asemeja a la conducta de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Pensemos un poquito en esto. Por eso muchos ahí se dan cuenta, ¿será que? Por eso es que a veces, como cristianos, le hacemos quedar mal al Señor, ¿no? ¿Qué se comporta esa madre cristiano? O sea, ¿será que pasa con Dios? ¿O con quién estará pasando? ¿Cómo se comporta? Más bien creo que pasa con Don Zapa, ¿no? Porque Don Zapa es el que... ¿Sí o no? Entonces, nuestra conducta se asemeja, así dicen los expertos, no lo digo yo, no lo digo yo, se asemeja con las 5 personas que más nos redamos o más pasamos el tiempo. Ahora póngase a pensar, ¿con qué más personas te pasa todo el tiempo? Uno dice con mi esposa, con mi esposo, con la bendición de Dios, ¿no? Los que están casados,
con la bendición, dice, más tiempo paso con la bendición. Y por ahí muchos dicen, chuta, si así es la bendición de Dios, ¿cómo será la maldición del enemigo? Entonces sí, una de las personas con más pasamos, lógicamente, y sí se ha puesto a pensar, y muchos, pues en pareja, toman, ¿no es cierto?, las conductas o las costumbres de su pareja. Y se ve y está empezando a hablar cantaditos. ¿Sí o no? Dice, así es como él sabe contestar. ¿Por qué? Porque nos empezamos a parecer. Entonces, ¿sabía usted que el Espíritu Santo también es alguien? ¿Es una persona? ¿Sabía? ¿Sabía? Entonces deberíamos tener las cualidades del Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Que hay que ser sinceros, de que muchas veces no pasamos aquí tiempos con el Señor. Solamente sabemos su palabra, ¿no? Pero pasar tiempo no lo pasamos. Y hay que hacernos esa mea culpa, porque deberíamos parecernos a Él. Cuando surgen las circunstancias, saber cómo respondía Jesús, cómo respondería el Espíritu Santo ante esta circunstancia, y por qué respondemos de diferente forma, porque no pasamos con Él. Para los que trabajan, sí o no, que es más complicado, porque pasamos con personas tal vez que no tienen la luz, y es como que estamos más relacionados con esas personas, y empezamos a comportarnos con esas personas. Eso no lo digo yo, van a decir, chuta, que está hablando. Eso estadísticamente a los que les gustan los estudios, las partes científicas, todo eso. Así dice la conducta. Por eso es que el dicho frecuente, ¿no? Quien con lobo se junta, aullar aprende. así dice, ¿no? Con lobo se junta, aullar aprende. Entonces eso te está diciendo, o sea, por más que sea, se te va a pegar. Se te va a pegar. Así que yo te recomiendo, empiézate a pegar de personas que valen la pena, de que te motiven a que ve, anda a la iglesia, hermano. ¿Sí? Vamos para acá. Hablemos de esta forma, oremos. ¿No es cierto? Ese tipo de amistades, cultívalas. Hazlas crecer. Por eso no te estoy diciendo de que no cultives amistades con personas que no conocen, porque también ese es un mandato. Jesús fue amigo de Pecadores. ¿no es cierto?, de ladrones, de prostitutas, de mentirosos, de cobradores de impuestos. Pero él se relacionaba con esas personas, pero él hacía cambiar a las personas. Uno dice, por ahí no, aguantar mis paréntesis, dice, yo también, dice, ahora sí voy a cambiarlo a mi amigo que es alcohólico, después vengo a las 3 de la mañana borracho como él. Ahí, ¿dónde está el cambio, no? Entonces, la mayoría de las personas, yo creo que no elegimos con quién pasamos, aparte de, lógicamente, de elegir a la persona con quien te vas a casar. ¿No es cierto? La mayor cantidad no elegimos, simplemente es algo que ya está dado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos relacionamos, lógicamente, con la familia. ¿No es cierto? No puedes decir, chuta, me desapego totalmente de mi familia. Tienes que pasar tiempos con tu familia. Vas a pasar tiempos con tu familia. Y a veces hasta hay problemas. Específicamente con la familia, ahí está el problema. Pasamos más tiempo con los amigos, ¿no es cierto?, con vecinos, compañeros del trabajo. Dentro de este grupo tenemos que descartar las personas que, entre comillas, no nos caen bien, ¿verdad? Entonces, qué mal que me caes. Y empieza a decir, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Empezamos a orar. O te lo llevas o te lo mando. ¿No? Y aquí una pequeña reflexión para todos los que estamos aquí presentes, para estar allá en casa. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a hacer nuevas amistades en Dios? Pero dedicar tiempo, eso es dar, ¿no? Buscar aquellas personas que puedan edificar tu fe, a los que de cierta manera puedes admirar. Eso, digámoslo así, en el último año. ¿Te has dedicado a hacer ese tipo de aumentar amistades? Porque estamos entendiendo que uno de los principales motivos por los cuales las personas renuncian a su fe o seguir a Jesús o a sus sueños son las personas a nuestro alrededor. Créanme. Te arrastran. Porque, como el típico ejemplo, porque ¿qué es más fácil? ¿Que te jale o que tú subas algo? Es más fácil para el que está abajo, hasta por ley de gravedad, ¿no? Si yo jalo a alguien, es más fácil, o sea, es más fácil, ¿no? A que otro lo suba así.
Si quiere ir a hacer la prueba. Entonces, subite a un árbol, le dices, corre, sube. Ahora sí, subime. Y deja que te... Y ahora jálalo, a ver quién gana. Y es más, yo le reto que el más fuerte ponga hacia arriba. El que se comió el día de hoy la papita, póngalo arriba. Y haga la prueba, verá que a pesar de que sea más flaquito, lo que sea, le baja. Así que hay que ser sabios, ¿no? Y eso también se aplica a las cosas que hacemos hasta en lo natural. ¿Se ha dado cuenta que hay esas personas que son bien negativas a su alrededor? Dice, ¿de qué sueños hablas, ve? ¿Por qué quieres emprender? Le dice, eso te va a ir mal, ve, te van a robar, ahorita está complicado. Eso de viajar es muy peligroso. Eso de ir a la iglesia no trae nada de bueno. No irás, ve, a esos lugares inclusive donde esos evangélicos te lavan el cerebro. Allá te piden solo plata. No, en serio, en serio. No, en serio, sí. Si cuidado, te van a robar, verás. Los pastores hoy son ladrones. Lo que hacen es robar, es jugar con la fe del pueblo y te dejan más pobre de lo que estás. Mientras que el pastor va manejando el Audi, ¿no? No, sí. Y lastimosamente, porque aquí quiero hacer un paréntesis, lastimosamente sí hay lugares así. Y sí hay personas que juegan con la fe del pueblo. Y por eso se toman de eso. ¿Verdad? Pero aprovechan la oportunidad para meterte cosas en la cabeza y dices, cierto, ¿no? ¿Qué voy a estar? ¿Ha escuchado esa canción de Manny Montes, entre dos mundos? Vas a estar yendo, dice, ¿cómo cristiano es mejor acá? Yo te ofrezco mujeres, plata, libertad, estoy parafraseando. Dice, ¿qué te pueden ofrecer allá en ese lugar? Aburrido. Más bien hasta te quitan la plata. Ir a la iglesia no trae de bueno, leer la Biblia es perder el tiempo, te dicen, ¿no es cierto? Que he hecho ya vida, hay que vivirla. Hecho ya vida. Para los casados, no seas mandarina, le dicen, ¿no ve? Se deja de ser mandarina. Tómate unita nomás es, dice, unita no hace daño. Una vez al año no hace daño, dice el dicho, ¿no? O está muy frío para salir a hacer ejercicio hoy. Todo, ¿no? Siempre son negativos. Siempre estarán en contra de tus proyectos. Y eso yo creo que le pasó a estos 9 leprosos que no regresaron a Jesús. Algunos de ellos tal vez empezaron a hablar para poder regresar, pero escucharon lo que los demás decían y se desanimaron, posiblemente. ¿Para qué regresar con ese hombre si estamos sanos? Mejor vamos a casa a disfrutar de lo que nos hemos perdido. ¿Verdad? Punto número 4. Uno de los puntos creo que un poquito más duros, ¿no? Para los que ya van entendiendo. Porque no querían pagar el precio. Tal vez. ¿No es cierto? En este punto nos referimos a que no querían esforzarse. ¿Sabía que usted, el ser humano por naturaleza, busca comodidad y confort? Eso no es malo, no es pecado. Pero por tendencia natural, uno trata de estar lo más confortable posible. ¿Para qué meterme en líos, problemas? ¿Para qué esforzarme? Si lo puedo hacer con el menor trabajo posible, mucho mejor. Por eso es que ahora existen muchas cosas, ¿no?, que antes no había. La lavadora automática, el microondas. Por eso en el supermercado ahora ya hay todo, ¿no?, hecho. Para que usted ya no se esfuerce en estar cocinando. Hay platos desechables para que no lave los platicos. ¿No es cierto? Las esposas dicen amén. Ahora inclusive hasta ahí estamos viendo que hay un aparato como robot que se llama Room, algo así, que ya no necesitas ir a barrer, la pones ahí y se va a barrer y ya tú estás listo. Ahora todo es, ¿no?, como que ya, o sea, lo importante es que esté limpio, yo ya no muevo un solo dedo. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es esa, o sea, estar tranquilo, o sea, echado ahí, ¿no?, viviendo echado ahí. Porque busca la comodidad. ¿Sabía usted que el ser humano sin Dios es malo por naturaleza? Sin Dios estamos perdidos.
El ser humano sin Dios siempre busca ver por él mismo, es egoísta por naturaleza. Él no ve por el bien colectivo. Y por eso es que eso se refleja en la política, ¿verdad? Por eso es que hoy ya nadie cree en los políticos. Porque ellos a la final, hay que ser sinceros, ellos buscan no el bienestar del pueblo, sino el bienestar de sus vecinos. Pocos, porque tampoco podemos condenar, pero serían así poquitos contados en los cuales alguien pueda tener amor a la patria. Es decir, o sea, yo me sacrifico por el bienestar del pueblo. Pero eso no se dan cuenta, ¿no? Los políticos, que eso significa, a ver, o sea, si estás dispuesto a sacrificarte, entonces tienes que... Ellos intentan como decir, es que tenemos que entonces ganar más, ¿no? ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no hacen una ley? Yo solo estoy diciendo, ¿no? Después no vayan a decir, ya se quedó grabado. ¿Por qué no hacen una ley en donde digan, los asambleístas ganarán el sueldo básico? Para ver el amor a la patria que tienen y para que ellos prueben el sabor, ¿no es cierto?, de lo que prueba el pueblo. Cuando ellos mismos hacen las leyes, ¿no es cierto?, económicas, lo que sea. Que digan, claro, amor a la patria, asambleístas, el sueldo básico para que usted pruebe con su familia cómo vive el pueblo realmente. Y los que digan, ok, esos serían dignos de decir, ok, vaya. Porque sienten, conocen. Pero no, más bien todo es al revés. Personajes que son de chiste, ¿no? Pero o sea, lógicamente nosotros hasta da como que una especie como de ira santa, ¿no? Que uno dice, saca memes, pero bueno, Señor tiene que bendecir, ¿no? Que sale a decir un personaje que no le alcanza el sueldo de $3,000 a la semana. O sea, yo digo, wow. O sea, Nosotros y la gente que vive, y eso por hablar de un sueldo básico, porque hay gente en el país que vive sin sueldo básico, vive con menos del sueldo básico. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el hecho de que no quieren pagar el precio? Y lo mismo que sucede en lo natural, estamos hablando de lo espiritual. Lo mismo, es igualito. Igualito. Por eso que cuando alguien dice, pretende ser discípulo de Jesús, uno dice, sí. Piénsalo bien. Por ahí una vez escuchaba un hombre de Dios también, hacía una pregunta que les voy a hacer yo también, la misma pregunta, voy a atribuir. ¿Cuántos de ustedes les hubiese gustado ser discípulos del Señor? Levanten su mano. ¿Cuántos les hubiese gustado ser discípulos del Señor? No. Sí. No hubieran aguantado. Al mes nomás hubiera ido. Argumentado, decir, ¿qué me está pidiendo ahí? La palabra dice, lo dejaron todo y se fueron con él. Todo. Entonces no es nomás decir, chuta, sí, no quieren pagar el precio. No querían pagar el precio. Hoy es fácil decir, si hubiera querido ser discípulo del Señor Jesús. Y cuando se les dice solamente que oren, la palabra están ahí, batallando. Solo que vengan puntuales. Correcto. Que vengamos puntuales. Solo eso. Se vengan puntuales, pues ya nos vuelven el piso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Discípulos del Señor. Porque si nos vamos a meter a los evangelios, el Señor les mandaba a hacer cosas locas, ¿no? Moldeaba mucho el carácter de las personas. ¿Sí o no? ¿O no se ha dado cuenta? Hay muchos ejemplos. Una vez yo les narraba, les contaba, si me permiten rapidito también ya para ir terminando. Imagínense que un carpintero, yo les decía este ejemplo, yo si ya me acordaba, un carpintero le manda a un pescador y le dice cómo tiene que pescar. Porque Jesús le mandó a Pedro a decir, andate al mar, coges un anzuelito, le echas, dice, la para un lado, y de ahí sacas un pescadito, sacas y vas, coges, le abres el pescado, sacas la moneda. Pero le estaban diciendo cómo pescar al pescador industrial, un carpintero. En el carácter de Pedro, ¿qué me está respetando? ¿Qué me viene a decir cómo tengo que pescar yo? Si yo soy el profesional aquí. Moldeando su carácter, moldeando el carácter. Entonces no aguantamos, o sea, ninguno de nosotros creo que aguantaría ser discípulo del Señor. Porque no quisiéramos pagar el precio que eso demanda. La palabra dice que solo uno regresó, le dio gracias y tomó la decisión de arrepentirse, es decir, de cambiar de vida y seguirle. ¿Por qué solo uno de 10? Porque sabemos que seguir a Jesús, escuche bien, demanda pagar un precio. Demanda pagar un precio. El ser
hijo de Dios demanda pagar un precio. Sí, así es verdad. Hay que pagar el precio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa pagar el precio? La respuesta bíblica espiritual, el significado espiritual de ese concepto sería renunciar. Escuche bien, eso significa pagar el precio. Renunciar a nuestra voluntad, escuche bien, renunciar a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos hacer para obedecer la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros quisiéramos hacer lo que nuestra carne manda. Y pagar el precio en eso sí es duro, es difícil. Porque tu deseo cuando alguien te insulta, ¿qué es? Darlo al cebo. Decirle botellita de Jerez, todo lo que me digas al revés. ¿No es cierto? Esa es la respuesta del ser humano, claro. Porque allá afuera en lo natural te dicen, si te dan, dale. Si te responden, dale. Es más, hasta uno puede sacar Biblia, ¿no? La Biblia dice ojo por ojo, diente por diente y pata por pata, ¿no? O sea, tal cual. ¿Sí o no? Entonces, la naturaleza del hombre es responder, ¿no? Porque queremos ahí responder. Si este me hace esto, yo también le hago al doble. Y si es que me hace, yo también me comporto así. Así está. Pero la palabra de Dios te dice, ora por el que te hace daño. Hazle el bien al que te insulta. Presenta la otra mejilla. Y el calambre, ¿no? Porque la carne quiere dar y... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, eso significa pagar el precio por si acaso, ¿no? No es que significa pagar el chutas, que si me meto a la iglesia me prohíben tomar. ¿Qué precio? Para algunos, claro, por supuesto. Pero no es tanto eso el precio de decir, es que si me meto a la iglesia me decir que termine con la que me gusta y no es cristiano. No es tanto el precio ese. Lo que significa es renunciar a tu voluntad, a tus deseos, para obedecer la palabra de Dios, no la palabra del pastor. Significa que te conviertes en una persona fiel a su palabra, ¿cierto? En constante vigilancia a la voluntad de Dios. Lo que el Señor quiere es, aunque a mí me cueste. Yo sí le he contado, ¿no? Que a mí una de mis luchas, pero ahora ya va siendo transformado. A mí madrugar me cuesta mucho, creo. Pero ya se me ha hecho costumbre. Pero si a mí me dicen, vete, ¿preferirías quedarte descansando? Sí. Porque mi carne es como que rico ahí está, en la camita. Pero es el precio, entre comillas, que debería pagar. Precio. Porque el Señor ya lo hizo todo. Nosotros simplemente es una respuesta a lo que el amor de Dios hizo de nosotros. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no responderle? ¿Cómo no dar mi vida? Dicho en otras palabras, pagar el precio significa cambiar nuestra manera de vivir. Si te estás dando cuenta de que estás haciendo algo incorrecto, cambia tu manera de comportarte. Eso es pagar el precio. Punto número 5. Porque no conocían quién era Jesús. También eso es otra razón, otro motivo. Porque aunque sabían de cierta manera o habían escuchado que había un hombre que se llamaba Jesús que hacía milagros, no tuvieron el deseo de poder intimar con él para conocer más de su corazón. Solo dijeron, hay un tal Jesús que hace milagros. Señor, ayúdanos, me curó, chao, hambras, pero no quisieron adentrarse en conocer al Hijo de Dios. No conocían realmente quién era Jesús. ¿No es cierto? Porque sabía que saber de alguien es una cosa, pero conocer de alguien es otra muy distinta. ¿Sí o no? Sabía que saber de alguien es una cosa. ¿Usted sabe del presidente Guillermo Lazo? ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién es? Presidente, ¿no? ¿Le conoce? Solo lo que he visto en la noticia. Pero le conoce así como un poquito como qué gustos tiene, qué carácter tiene. No, porque solo sabemos quién es, pero no le conocemos. Eso es otro punto en donde hay que nosotros entender como hijos de Dios. Muchos de los que estamos aquí
Salga afuera, yo le reto el día de hoy, mientras se va a la casa, si va a coger un bus o no, si va a coger... Pregúntele a cualquier persona, claro, no le va a asustar, ¿no? Pero él discute una consulta, sabe quién es Jesús. Y le aseguro que va a decir, sí, el que murió en la cruz por nuestros pecados. Y todos conocen. O sea, saben de quién es, pero le conocerán un poco más allá. Saben quién es Jesús, pero no le conocen. ¿Por qué? Porque no se relacionan con él, porque no buscan de su corazón, porque no leen, porque no les interesa. Y eso es lo que sucedió también con estos leprosos. Finalmente, y con esto terminamos el día de hoy. No sé cuál sea tu motivo para no estar con el Señor Jesús. No sé cuál sea el motivo para no regresar a Cristo, si es que tú te has alejado. No sé cuál sea el motivo para no servirle al Señor. No sé cuál sea la causa para no seguir a Jesús. O no sé cuál sea el motivo, en tu caso, en mi caso, para no estar haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. No sé cuál sea la excusa, digámoslo así, para no ser agradecidos con el Señor. Para no ser fieles a la fe. Para no ser fieles a Él, a su palabra. No sé cuál sea la razón para no estar orando diariamente, para leer la palabra de Dios. No sé cuál sea el motivo para no asistir fielmente a la iglesia. Y que tengamos ese problema de estar cambiándonos cada 15, unos vienen cada 15. No sé cuál sea el motivo, no lo sé. Posiblemente sea algo natural, el trabajo, puede ser, no lo sé. No sé cuáles sean los motivos para entregarle toda nuestra vida. No sé qué es lo que ha estado impidiendo eso en tu vida, de regresar una vez más a Jesús por todo lo que ha hecho, darle gracias, decirle que nos cambie por lo que nos ha dado, por lo que entregó ya en la cruz. Yo creo que el día de hoy, y con esto ya vamos a terminar, vamos a poner de pie, ¿no? Una vez que hemos escuchado la palabra, lo único que yo puedo decir, y con esta frase termino, es lo que yo quiero decirte a ti, me quiero decir a mí mismo, a los que están atrás, allá en la casa. El Señor nos dice el día de hoy, vuelve a mí, regresa a mí. Si tal vez te has apartado, no importa, hoy es la oportunidad. El Señor dice, estoy una vez más esperándote a que vengas a ser agradecido por lo que has recibido. No tengamos la actitud de estos 9 leprosos. En ese momento ellos fueron mayoría, posiblemente ahora somos pocos también. Uno regresó, uno solo regresó a darle gracias. Tomemos esa actitud de volver al Señor el día de hoy. ¿Sí? Quiero invitarte a que el día de hoy en tu corazón se siembre el de poder practicar la gratitud. Practiquemos gratitud diariamente, todas las mañanas, cada día. Y le invito inclusive para los que les gusta anotarlo, tome 3 cosas de lo que le sucedió el día anterior y de gracias, sea buenas o malas. La palabra de Dios se agradece en todo tiempo. Haya sido bueno, haya sido malo, gracias. Y una vez que haya anotado, le recomiendo, haga pequeños cambios, esfuércese por hacer pequeños cambios, pequeñitos, cambios chiquititos, no le estamos diciendo, qué bestia, o sea, ya al otro día tienes que seguir cambiando y por poco tienes que venir, pero hecho un ángel, ¿no? Haga pequeños cambios, pequeñitos cambios. Aunque sea pequeño, pero asegúrese que haga ese cambio. No se resista a cambiar. Porque si nos resistimos a cambiar, las cosas irán de mal en peor. Y hay una formulita por ahí, ¿no? Enfócate, iglesia. Mejora diaria, más gratitud. Eso se convierte en bendición, avance, conquista y vida cambiada. Una vez más. Mejora diaria, más gratitud. Mejora diaria, más gratitud. ¿Sí? Pues va mejorando poco a poco. No le pido, ojo, otra vez, no le pido que corra. No estamos diciendo, corre. Dé pasos, pero dé pasos, o sea, no retroceda. Para atrás ni para tomar impulso, papá, dice una. Pequeñitos pasos van a marcar la diferencia. Más gratitud diaria. De gracias por la circunstancia. De gracias
por usted mismo. No importa si todavía sigue batallando con su carácter, su mal temperamento, su ira. Diga, gracias Señor por haberme hecho tal como soy. Me bendigo. Es más, hoy vamos a hacer, no sé, ponga su cabecita, digamos su mano en su cabecita. Dígale, Señor, gracias por haberme hecho como soy. Sígueme cambiando, Padre. Sigue transformando mi corazón. Gracias te doy. En nombre de Jesús. Y mientras seguimos orando, cierre sus ojos ahí donde está. Para los que están en casa, nos despedimos. Gracias por habernos seguido hasta este punto. Vamos a tener nuestro tiempo acá de oración. Como yo les digo, vamos a tener este tiempo porque siempre les invitamos a las personas que están aquí, especialmente en Quito, que asistan, ¿no? Para que no se pierdan estos tiempos súper bonitos que tenemos especiales. Así que nos vemos el siguiente domingo con los de aquí. Nos quedamos un tiempito más y